efectiva revisión para poder circular con seguridad por las carreteras. Bien, pues en estos 2 años que llevamos de pandemia, lo cierto es que hemos hablado de este asunto en varias ocasiones. En primer lugar, por la falta de personal, una situación que se ha estado extendiendo en el tiempo, por las colas que se iban produciendo en la ITV, en fin. Ahora hay una complicación añadida a todo esto, y es que a lo largo del año 2021 el número de vehículos sin ITV ha pasado del 20%, que es lo que teníamos en el año 2020, al doble, al 40%, según datos ofrecidos por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, AECA-ITV, y de la Dirección General de Tráfico. Contamos al otro lado del teléfono con Guillermo Magaz, que es director gerente de AECA-ITV. Señor Magaz, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque, como yo decía ahora mismo a los oyentes, les recordaba, no es la primera vez que hablamos de ello. Cuando se produjo hace 2 años, se declaró la pandemia, todos fuimos confinados. La ITV fue uno de esos servicios afectados por la situación sanitaria, y ahí se extendió la validez, la duración de los permisos para circular sin la ITV. Es decir, que se podía estar más meses y seguía valiendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Recuérdenos usted a partir de ahí qué es lo que ha ido pasando, porque y en qué situación nos encontramos ahora mismo. Bueno, realmente, como bien he estado comentando de la situación de la pandemia, pues eso originó una serie de prórrogas. Yo creo que, aparte, esto es uno de los... El origen y la causa en la que nos encontramos, yo creo que no solo es una, sino son varios factores los que han afectado. Uno de ellos es claramente el tema de las prórrogas, otro, pero ese ya se ha pasado porque los vehículos ya tenían que haber pasado la inspección técnica todos. Pero eso sí que también es cierto que la pandemia lo que ha originado es una falta de utilización del vehículo, se hacen menos kilómetros con los coches, por el tema del teletrabajo, también por el confinamiento que ha habido estos últimos meses atrás. Y eso ha originado pues que yo creo que muchos usuarios hayan un poco dejado de la mano el mantenimiento del vehículo y posiblemente la inspección técnica. Yo creo que a todos nos ha pasado que como que estos 2 años han pasado muy deprisa, ¿no? Y a lo mejor no somos muy conscientes del tiempo que ha ocurrido y que el vehículo hay que seguir haciendo la inspección técnica correspondiente. Los operadores de ITV y todos nos hemos esforzado para recordar a todo el mundo que por favor revisen en la documentación del vehículo si tiene la ITV caducada para realizar la inspección técnica, porque bueno, al final no deja de ser un servicio de responsabilidad social con todos los usuarios de las vías. Sin embargo, a pesar de esos plazos ampliados, lo que usted nos dice, hay gente que todavía no ha pasado la inspección de vehículos, y a esto se añade un problema específico de este servicio, aquejado de un alto absentismo. Sí, claramente uno de los problemas que hemos apreciado, pues que eran los datos que estaba facilitando al principio, que es que hemos pasado de un 20% de vehículos que no pasan la inspección técnica aproximadamente en el año 2019, 2020, pues hemos pasado a un 40%. Nosotros estamos, sobre todo además el problema que tenemos con esto es que los vehículos que no pasan la inspección técnica suelen ser los vehículos que en peor estado se encuentran, porque son los que están, como decía antes, con un mantenimiento más deficiente, sí. Y aparte de eso, pues bueno, pues hay algunos usuarios que saben, no van a pasar la inspección técnica porque saben que van a ser rechazados, pues porque a lo mejor llevan los neumáticos en mal estado o los frenos mal. Y entonces, claro, eso es un riesgo que se está asumiendo que precisamente que es que los vehículos que no pasan la inspección técnica son los que por regla general suelen encontrarse en peor estado, ¿no? de mantenimiento. Y esto evidentemente es un riesgo para la siniestralidad del vial, y como demostración podemos ir viendo que en el mes de enero ha sido el mes de enero, último decenio, que más víctimas mortales ha habido en siniestros viales, y también ha sido el mes que más nivel de absentismo ha habido en las ITV. En la ITV. Claro, es que se puede establecer una cierta correlación, claro, entre unos datos y otros. No, totalmente. Además, eso está demostrado a través de distintos estudios y los propios datos de la Dirección General de Tráfico. En el año, si bien es cierto que la Dirección General de Tráfico no tiene datos todavía del año 2021, pero sí si comparamos los datos de 2019 con los de 2020, pues en el 2019 hasta un 15% de vehículos que estaban implicados en siniestros con víctimas mortales pues no tenían la ITV vigente,
y ese dato en el año 2020 ha subido ya a un 33%, hasta un 33% en algunas categorías de vehículos. Lamentablemente, cuando tengamos los datos de 2021, pues ese porcentaje va a ser aún mayor, como es lógico, ¿no? Es decir, el no tener la ITV vigente es un factor de riesgo adicional para tener un siniestro vial y lógicamente con los daños que ello conlleva. Bueno, y además sin perder de vista o teniendo en cuenta otro factor, y es que sin ITV nos arriesgamos a una multa y además a tener un siniestro y el seguro se lava las manos. Efectivamente, es una de las cosas que yo creo que muchos de los usuarios no conocen, claro. Que es que si disponen aunque tengan el seguro vigente, si no tienen la ITV en vigor, normalmente las compañías de seguro no suelen cubrir los daños, depende del tipo de daño, pero no cubren el 100% de los daños, ¿no? Y pues bueno, es sorprendente que en unas estimaciones, este 40% que estamos hablando, aproximadamente son como unos 10 millones de vehículos o de inspecciones que no se han realizado, y sin embargo hay, según los datos de UNESPA, que es la asociación de la patronal de seguros, pues hay 2,5 millones de vehículos que circulan sin seguro. Es decir, más o menos la proporción no está muy en línea. Hay 7,5 millones de vehículos que no han pasado la inspección técnica y sin embargo sí tienen seguro. Y eso no sirve para nada. Y el coste del seguro, pues todos sabemos que es muy superior a lo que es el coste de una inspección técnica. También hay que tener en cuenta que el usuario normalmente no pasa la inspección técnica no por el coste de la propia inspección, que es la mitad de un depósito de combustible, sino es por las consecuencias de tener que reparar el vehículo si es negativa. Uh-huh. Tener que cambiar neumáticos, reparar los frenos o cualquier otra anomalía o deficiencia que detecte la propia inspección. Exacto. Pues, en fin, responsabilidad por una parte de la administración para controlar más o hacer, no sé si más disuasorio el que alguien se salte la ITV. Y volviendo a la situación del absentismo, ¿a qué se puede atribuir ese absentismo tan alto? Pues lo que estaba comentando antes al principio, ¿no? Un poco yo creo que es el cambio de hábito por un lado el cambio de percepción de la importancia de las cosas con toda esta pandemia, ¿no? Y luego pues la dejadez que hemos tenido un poco en el mantenimiento de los vehículos, ¿no? Pues no se ha realizado una exhaustiva control de si tengo la ITV vigente o no. Hay muchas. También es cierto que el porcentaje más alto de usuarios que no pasan la inspección técnica tiene más de 3 meses, es decir, no es el que se nos haya pasado de una semana o 2 semanas, que es un descuido, es consciente, sí. Normalmente suelen ser conscientes. Y bueno, y evidentemente para solucionar esto entendemos que por un lado se debería de hacer. A largo plazo es evidente que la formación es algo fundamental, ¿no? En los colegios, en los cursos de formación de conductores, el poder disponer insistir de la validez y de la importancia de la ITV en que la ITV salva vidas, ¿no? Luego, evidentemente, a corto y medio plazo, pues habría que ser más estrictos con el control de esos vehículos y que posiblemente pues que las sanciones fueran un poco más altas, más elevadas, para que el infractor, el que no pasa la inspección técnica y que no tiene esa responsabilidad social con el resto de usuarios de la vía, pues que tenga un castigo un poco mayor, ¿no?, del que tiene actualmente. Sí que es cierto que yo siempre asocio un poco lo que es la inspección técnica a la vacunación de COVID, ¿no? Porque realmente uno cuando se vacuna, y en ese sentido este país ha demostrado que tiene una alta responsabilidad social cuando se les informa adecuadamente, ¿no? Es que España es el país con mayor vacunación ante COVID. ¿Y por qué lo hace? Pues porque por protegerse primero a uno mismo, a su familia y luego al resto de ciudadanos, ¿no? Pues pasar la ITV es lo mismo. Por un lado te proteges a ti, que ya sé que vas conduciendo, claro. También a los que van contigo ocupantes, en tu vehículo, eso es. Pero también a todos los usuarios de la vía, que si tu vehículo está en mal estado puede provocar un accidente al resto, que a lo mejor sus vehículos están en perfecto estado y no tienen ningún problema. Guillermo Magas, director gerente de KITV, gracias. Encantado. Hasta otro día. Otro día.